continuación, Huellas. Este programa es apto para toda la familia. Televidentes de Colombia y del mundo, ¿qué tal? A partir de este momento damos comienzo a este espacio Huellas, a través del canal CNC Medellín. Les saludamos a ustedes que nos ven aquí en la República de Colombia a través de los diferentes operadores, las diferentes empresas de cable. También a quienes nos ven en el mundo a través de las diferentes plataformas digitales. Hoy tenemos a un joven como invitado, porque hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, que a la juventud sabemos que le gusta. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar con una persona que ya lleva un buen tiempo trabajando en cine y que ha sido director, que ha sido actor. Me permito saludar en estos momentos a Juan David Romero Pacheco, nacido en Bogotá, también vivió parte de su niñez en Bucaramanga y en los últimos 2 años, radicado en la ciudad de Medellín. Juan David, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la invitación. Un placer estar aquí contigo esta tarde. Nada que ver con el Capi, Romero. No, nada que ver. Nada que ver. No. Pero igual están como por el mismo lado. Sí, pues. El uno es periodista y usted es actor y director de cine. Sí, señor. Bueno, he sido más que todo actor. En la parte del teatro durante mucho tiempo. ¿Y docente? Sí, también. Formado en la Escuela Popular de Arte de Medellín. En el sector de la Floresta, ahí cerca del Consejo de Medellín. Exactamente, sí señor, y graduado recientemente como licenciado en teatro de la Universidad de Antioquia. Entonces, digamos que toda esta parte de la actuación, de la docencia, la he trabajado durante mucho tiempo y acompañada también con esta pasión por el cine, por el estudio de la escritura de guiones y bueno, y últimamente metiéndole muy fuerte también a la dirección y a la creación de contenidos. ¿De niño usted qué le gustaba ver en cine? De niño me gustaba... especialmente? No, sabes, me gustaba mucho como la fantasía, ¿me entiendes? Me gustó mucho, por ejemplo, ver películas como La historia interminable, como Superman, es decir, que a qué niño no le va a gustar ver un superhéroe, ¿no? Sí. Me gustó siempre Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, últimamente Bryan Cranston, el protagonista de Breaking Bad, y este tipo de series y de nuevas producciones que han salido últimamente, pues han mostrado una evolución sobre mis gustos, sobre lo que percibía y me gustaba cuando era más joven y ahora pues como todo este mundo del cine, de las tecnologías y todo nos abre nuevos campos, ¿no? ¿Alguna vez, Juan David, se imaginó ya no estar viendo cine, sino estar viendo el trabajo que usted realiza, tanto en la docencia como en el campo de la actuación, y también que ya ha incursionado en la dirección? Pues mira, es bien particular esa sensación. Recuerdo mucho una anécdota en particular y fue la siguiente, fue haber estado aquí en Medellín viendo, por ejemplo, la primera edición que salió del Capo, ¿cierto? De esta serie que fue tan famosa, y estar viéndola por televisión completamente alejado pues como de la posibilidad, y de pronto saber que para la segunda, para el Capo 2, todo dio como un vuelco ahí y finalmente terminé yo actuando en esta producción. Entonces, ¿esa fue de qué canal? ¿RCN? Eso fue Caracol. Eso fue Fox, Telecolombia, y RCN, los que... Una alianza estratégica de los dos. Exactamente. Sí. Bueno, pero de niño usted realmente se imaginó que algún día iba a ser usted el que iba a estar en pantalla, que la gente lo iba a ver, que iba a ser reconocido. Pues yo creo que esa parte histriónica siempre estuvo en mí. Yo recuerdo mucho... ¿Le heredó?
Sí, en parte heredada por mi abuela paterna y mi padre, que me inculcaron siempre la parte de las artes, ¿cierto? Mi abuela Tucci, Lucila Díaz, que me enseñó desde pequeño lo que era la escritura, la poesía, a hablar en público, a perderle como ese temor. ¿Al micrófono? Sí, al micrófono o al set. Eso vino como de muy pequeño. Entonces, con el tiempo lo fui cultivando y... Pero usted desde pequeño tomó la determinación, me voy por el lado más bien de la actuación, no me voy por el lado de la locución, o cómo empieza a llegar así a los mismos medios. Bueno, yo recuerdo que como desde que tenía por ahí 7 años yo decía que iba a ser actor. Luego, pues, con el tiempo se me va cumpliendo, ¿cierto? Este asunto de incursionar en el arte dramático, en las artes escénicas. Y sí, creo que esta parte creativa que fuimos cultivando, digamos, con la vida, me fue llevando más a este tipo de actividades, de actuar, de escribir, de dirigir, y no a, por ejemplo, dedicarme más como a otras cosas, como a las matemáticas o a estar en una oficina, digamos, trabajando durante una jornada continua, no. Siento siempre que tuve como esta sensación de buscar ser un espíritu más libre, que estuviera expresando siempre cosas. Háblenos de la capacitación que usted recibió en la EPA y la que posteriormente terminó en la Universidad de Antioquia, que es importante. Más o menos se enfocaron en qué parte. Claro, bueno, mira, yo ingreso a estudiar en la Escuela Popular de Arte en el año 2000. Eso se acabó, ¿cierto? Sí, la EPA se terminó, la EPA se acabó, sí, qué pesar, porque realmente era una gran escuela, fue una gran escuela para muchos de los que nos pasamos, tuvimos la fortuna pues de pasar por ahí. Y es reconocida realmente, me ha pasado estar en algún set de grabación o en una obra de teatro en algún lado, y cuando la gente me pregunta y se entera que vengo de la EPA, me dicen, pero hay un buen recuerdo, hay una buena sensación de la escuela porque creó muy buenos artistas. Una buena formación de la EPA. Una muy buena formación, era una formación bastante integral porque... ¿Qué le exigieron, perdóneme, sí. Juan David, para ingresar a la EPA? ¿Cuál era el requisito principal? Bueno, como en todos los institutos académicos, escuelas de formación, o bueno, en la mayoría, ¿sí?, nos exigían un examen de admisión. Entonces yo recuerdo que... ¿Como en las universidades? Sí, exacto, mi examen de admisión duró más o menos unos 10 días. ¿Qué le preguntaban? Fue más que todo como una prueba de resistencia, ¿sabes? Era como probarnos en diferentes temas, en diferentes ámbitos, ¿cierto? Hubo una parte escrita, ¿cierto? Cosas como de cultura general, historia y tal, pero la prueba máxima se va dando como en la parte física, ¿cierto? Como, bueno, vamos a expresar con el cuerpo tal idea, empezar a probar qué tipo de posibilidades teníamos, digamos, para ser actores de teatro, cómo enfrentar eso. El buen actor, además de tener una buena memoria o retentiva, tiene que también con el cuerpo mostrar su trabajo, porque no es solamente voz, el cuerpo, las actitudes, las poses. Claro, total. Hay una tendencia tal vez al que está fuera del mundo de la actuación a asimilar o a creer que la palabra es todo lo que ocurre en un actor, que el actor simplemente... memorizar. Sí, no, y que simplemente entra a decir palabras y cosas, pero lo que realmente ocurre es que el actor tiene que entrar en un mundo, en un universo, en una situación, ¿cierto? Entonces, lo que dices de todo lo que ocurre con el cuerpo y las miradas y todo lo que pasa con un sujeto antes de hablar, esas cosas se aprenden en la escuela. Eso es lo que hace una diferencia entre, digamos, un buen actor. Eso es lo que hace el buen actor. Exacto, él tiene que vivir ese momento, ¿me entiendes? ¿Y cómo lo vive? Lo vive desde todos los aspectos. Físicamente tiene que mostrar si está triste, si tiene rabia, antes de simplemente hablar y decir lo que el guión le dice. Su característica principal al personificar, por ejemplo, un mafioso,
o un hombre de bien? ¿Cómo es la preparación? Porque usted es una persona de bien, pero Sí, de pronto al bueno más fácil. Sí, Pero sí. el malo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se prepara? Bueno, es un asunto de buscar una despersonalización, ¿me entiendes? Yo no puedo... Ponerse en el punto del delincuente. Exacto, yo simplemente soy alguien que va a interpretar a otro sujeto. Me tengo que poner en sus zapatos y comprender la parte humana de ese personaje. Yo ya no soy Juan David, yo tengo que olvidarme, digamos, de mis preceptos y todo para entrar a comprender este personaje sin juzgarlo. ¿Me entiendes? Yo no puedo decir, este personaje es malo y ¿por qué hace todo esto? No, tengo que entrar a explorar en la dimensión de esa humanidad, de ese personaje, qué es lo que lo hace cometer todas esas cosas. Y entonces ahí uno simplemente se da la oportunidad de interpretar sin estar juzgando al personaje. Uno simplemente se da la oportunidad realmente de vivirlo, de explorarlo. Además de personificarlo, hacer los gestos que debe de tener para representar ese personaje, usted hay veces tiene que cambiar un vocabulario o cambiar el mismo acento de acuerdo al papel. Claro que sí. Incluso en algunas ocasiones te piden que hables con un acento diferente. Determinado. Sí, ¿Cómo le ha ido en eso? pues me ha ido bien. Usted es bogotano y tiene más acento de paisa que de rolo. Sí, pero es porque he vivido mucho tiempo en Medellín y también últimamente he estado más acá. Fíjate que al principio de mi historia, cuando voy a Bogotá a hacer mis primeros castings y todo, lo que me dicen es, no, pero neutralice más el acento porque ese personaje no es paisa. No puede quedar marcado. Claro, entonces es empezar a desarrollar como una conciencia y la escucha. Si tú aprendes a escuchar muy bien, aprendes a recoger como las maneras en las que hablan en los Me ha tocado diferentes decir, por espacios. ejemplo, en nuestro acento, Ave María, Sí, claro, que eso es muy común. claro, pero entonces lo que te digo es, depende del personaje. Sí. ¿Verdad? Si el personaje es como me ha tocado, por ejemplo, hacer a un arriero o a un montañero, pues hombre, ¿Manejas caballo? manejo caballo, sí, y digamos que ahí uno entra a explorar diferentes cosas cuando el personaje te reta. ¿Cuál ha sido esa representación de determinado personaje? Puede ser un santandereano, un costeño, un paisa, que te ha dado más trabajo personificar. Pues mira, el asunto no pasó como por el lado del acento. Pero que de pronto dices, uy, esto me queda difícil, este vocabulario, esta expresión. Bueno, sí, evidentemente hay ciertos como maneras de hablar de diferentes zonas que no manejo muy bien, ¿cierto? Pero no he tenido que enfrentarme mucho todavía a eso. Me ha pasado más bien es como por el reto físico o por lo que implica el personaje que debe hacer. Recuerdo mucho que, por ejemplo, en las grabaciones del Capo tuve que hacer... El Capo se grabó hace por ahí 6 años. Yo creo que más? más. Capo. Yo creo que más. Sí, ese ya tiene un buen ratico. Pero digamos... Fue la alianza de Netflix y RCN. No, ese fue Fox Telecolombia. Perdón, Sí. Fox Telecolombia y Sí, RCN. exactamente. Y recuerdo que, por ejemplo, en muchas de las escenas tenía que físicamente, pues, retarme, ¿me entiendes? Saltar, hacer cosas físicas, En algún alzar momento, personas. Juan David Romero Señor. ha necesitado un doble para determinado salto o persecución. No, digamos que hasta el momento lo que hemos tenido ha sido más bien como acciones que yo mismo he podido ejecutar y que me ha gustado también, Porque ¿cierto? está joven todavía, está muy joven. Sí, y porque también de todas maneras la producción o con las personas que se está haciendo se considera que no hay un gran riesgo ahí, ¿me entiendes? Ya esperaremos a que en algún momento lleguen esos personajes que se lanzan en paracaídas y se tiran de los edificios y varias cosas. Sería genial también poder explorar esa parte de utilizar un doble, ¿no? En Colombia, en el año 2003,
el presidente de la República de ese momento, el doctor Álvaro Uribe Vélez, ex senador, promulgó una ley, publicó una ley o sacó una ley que favorece al artista, que favorece también a las productoras de cine internacional para grabar en Colombia, para que contraten también a actores de acá, y que benefició mucho al actor y que realmente ha beneficiado tanto al actor colombiano, además de traer aquí producciones extranjeras. Sabemos que desde ese momento, hasta antes de la pandemia, se abrieron muchas salas de cine, que eso es muy positivo en todo Colombia. Esa ley fue muy beneficiosa para ustedes los actores, hasta donde sabemos. Mira, sí, esa, si no estoy mal, debe ser la ley del cine, ¿cierto? Y entonces, eso fue como en el 2003. Sí, más o menos por esa época. Entonces, evidentemente sí, ha logrado promocionar el país, el talento, las producciones, el talento humano. Técnico. Exactamente. Y lo que dices también es muy cierto, ha abierto, digamos, el mercado, permitiendo que, sí, que Colombia también se vuelva, digamos, escena, parte, set de pero películas. Solamente eso es lo que vemos aquí, Nueva York, Los Ángeles, Miami, sino ver esos actores. Por ejemplo, a raíz de esa misma ley, tuvimos la oportunidad de ver hace unos 2 años a Tom Cruise. Sí, hace ya... Y varios actores de fama internacional. Exactamente. Y así van a seguir pasando. Vamos a ver ahorita qué ocurre, pues tenemos que tener un poco de paciencia para ver cómo se va resolviendo esta situación en la que estamos. Pero es una gran ventaja que hemos tenido aquí de poder tener producciones de Hollywood o de otros países y poder participar ahí también y poder estar por lo menos de alguna manera circulando esas producciones, ¿no? Antonio Banderas, por ejemplo, estuvo aquí recién lo de Los Mineros, luego de Los Mineros. Exactamente. Y participó una gran actriz colombiana, Rosa Garavito, a quien le enviamos un saludo en Bogotá. Claro que sí. Está recuperándose de una enfermedad, pero ya está mejor. Y es tener a Antonio Banderas, tener esas figuras. Por supuesto, Antonio Banderas, Benicio del Toro, Exacto. Javier Bardem, Tom Cruise. Han sido varios, Penélope Cruz, bueno, han sido varios de ellos que ya han tenido la ocasión de venir y rodar acá. Normalmente en Colombia, yo creo que en Colombia no, en el mundo, hay una relación entre la fotografía, el cine y la televisión. ¿Cuál sería la diferencia entre las tres? Si usted me puede aportar algo a eso. Bueno, mira. La diferencia de hacer televisión, hacer fotografía, aunque el cine también se está haciendo ya con celulares. Sí. Y hacer cine. Bueno, digamos que la fotografía es el principio de todo, ¿verdad? El origen. Sí. Al iniciar el mundo de la fotografía, al llegar la fotografía, digamos, al mundo, llega la posibilidad luego de grabar. Todo esto empezó más o menos en el año, hace 126 años. Sí, arranca la fotografía, el cine mudo, ajá, todo esto. Exactamente. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, la fotografía es capturar un instante y dejarlo ahí quieto. Sí. Lo que ya luego empieza primero el cine, antes que la televisión, es a poner en movimiento esos fotogramas. Cine mudo, como empezó. Primero sin el sonido, ¿cierto? Y era increíble, y de ahí podemos ver grandes creaciones y grandes artistas que realmente impulsaron la industria. Pero en ese comienzo se utilizó mucho grabar más que todo como paisajes, sitios. Así claro, que empezó aquí en Colombia, sí. Creo que fue en 1927 que empezó el cine en Colombia. Bueno, mira, lo que pasa es que también es empezar a desarrollar una técnica y una manera. Algo nuevo para el país. Claro, al principio, ¿qué podías decir? Bueno, como sí, la salida del trabajo, ¿cierto? Que son una de las primeras imágenes que hay del cine, de los hermanos Lumière. Claro. Tú pones la cámara acá mientras que salen la gente del trabajo y ves como la gente pasa y mira extrañamente la cámara y captura ese momento que era para ese instante una locura. Y que era historia. Cuando la gente se sentaba en el cine a ver esas primeras imágenes, las primeras veces que iba al cine y grababan el tren, la gente se paraba de la silla pensando que el tren se le iba a venir encima. Entonces imagínate la dimensión de sorpresa que podía tener para esa época. Y ahora
¿en dónde vamos? Ya esto está en una dimensión increíble donde tú pones una tela verde acá y ya no necesitas ir a la montaña más alta del mundo para hacerle creer al espectador que estás ahí. El croma tiene más de 30 años. Imagínate. Y lo han perfeccionado. Inclusive hay programas que cuando una escena en cine o en televisión queda con algún defecto, el editor en la parte de postproducción puede mejorar totalmente la calidad, puede generar un desenfoque también con los mismos programas. La tecnología ha ayudado mucho. Otra pregunta. En muchos países se ha utilizado en la parte de televisión el apuntador. Sí. Colombia ha sido uno de los países que más ha trabajado sin apuntador. Inclusive mucho mexicano que ha venido aquí se quedan aterrados porque aquí los colombianos se pusieron las pilas todos y todo se lo dejan a la memoria, al estudio, a la preparación en sí. Tienes mucha razón en eso que dices, es un dato muy particular y que tiene que, alguien que esté en el gremio tiene que, o sea, lo sabe, otros que están afuera no tienen ni idea de eso que me dices. Claro. Y es cierto, durante mucho tiempo en países como México, creo que aún en algunas producciones se utiliza el asunto del apuntador. Y que sí es malito porque pierde. Pues mira, ¿te parece que no le ayuda yo mucho te al hablo desde actor? mi experiencia. Yo siento que si yo necesito que alguien me diga qué está pasando en el momento que estoy interpretando, entonces yo no estoy ahí. ¿Sí me entiendes? Y eso ya, pues para mí. Ahora, sería un reto manejar la escena con un apuntador a ver cómo me va. Pero lo que yo sí te digo es que uno tiene que tener perfectamente clara cuál es la situación, qué es lo que tiene que decir y por qué lo va a decir y para qué lo va a decir. ¿Me entiendes? Esas son las preguntas que habitan ahí en el personaje, en el momento en el que está actuando, y no tenerlo muy claro o no tener la memoria precisa como para toda la escena, no sé cómo hacen otros actores, a mí se me complica. Juan David Romero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en fotogramas del cine a la televisión? Tengo entendido que fotogramas, hay diferencia entre la televisión y el cine. Sí, tiene que ver más como con el tipo de la resolución, ¿cierto? De la resolución de la imagen. Sí. Y el formato, ¿cierto? Pero en ese aspecto, lo que más, digamos, se recalca entre estos dos lenguajes, más allá del formato, Sí. es que el cine termina siendo un lenguaje mucho más intimista, ¿cierto? Que va a buscar un poco más es como esa profundidad de lo que ocurre con los sujetos, va mucho más como a lo psicológico y también maneja Impacta más. Sí, y maneja otro tipo de planos diferentes donde se hace una composición. ¿Entiendes? Donde tratas de poner en cada plano una obra de arte como tal. Una cámara enfocando determinada expresión Y eso para es- que impacte. Esa es otra cosa. Ahorita, bueno, las nuevas tecnologías también hacen que en el cine se pongan cámaras en simultáneo, pero lo Y drones, lógico y porque ya lo... los drones también trabajan. Sí, claro, pero lo normal es que el cine se hace a una cámara, mientras que en la televisión tú tienes 2 o más cámaras también. Claro. ¿Ves? Entonces, desde ahí también te das cuenta que hay otro tipo de construcción. Aquí la televisión trata un lenguaje más cotidiano, más como Más familiar. Sí, Aunque también ya están empezando a... claro, porque también empieza a evolucionar. Porque se quedaron encasillados, ya están... Claro, y tienen que evolucionar, ya Claro. buscar, ya digamos lo que son las novelas clásicas, los melodramas, Sí. tenían una manera de contarse. Ahora tú ya ves que esas historias, que incluso aún conservan eso de melodrama como de novela y tal, ya tienen un estilo, un tinte más cinematográfico y ya tienden más a volverse series, que es lo que ahora estamos consumiendo más. Para usted, en Colombia, ¿quién era Fernando Gaitán? Fernando Gaitán, pues hombre, el papá de los pollitos, de la escritura, de la creación, una gran persona, un gran sujeto y una persona que supo proyectarse, que supo llevar a cabo sus ideas, que no le tuvo miedo a proceder con su parte creativa y a... No le tuvo miedo a la competencia, simplemente se quiso sacar una idea adelante y lo logró.
Exactamente, yo creo que es una gran enseñanza. Me parece que tener la convicción del trabajo propio, de llevarlo, de ejecutarlo, a pesar de que otros puedan decir o no, o crean o no crean, es importante. Uno no puede simplemente soltar la barca, sino decir, bueno, si yo tengo el propósito de crear algo, pues lo llevo hasta las últimas y elegir los consecuencias. actores. Por ejemplo, Betty la Fea la han repetido varias veces y cada vez hay más gente que la ve y casi siempre, aunque el otro canal competencia diga que no, barre, Totalmente, ahora se está retransmitiendo otra vez. totalmente. Y digamos, si habláramos un poco de ese fenómeno, lo que creo que logra muy bien es romper como con Los un esquemas. paradigma, con un esquema, y más con el esquema de la novela, como Claro. te digo. Entonces, fue sorprendente por lo innovador, ¿verdad? No, nunca habíamos tenido a una protagonista fea. Entonces, pero ¿cómo es posible si Y hacer que todos los personajes giraran tuvieran su propia vida, fueran protagonistas, no uno solo. Exactamente, entonces ahí digamos que lo importante en esa idea es realmente romper el paradigma y decir, bueno, vamos a virar los esquemas, no, que la protagonista sea una fea. Vamos a ver qué reto Hasta el tenemos mensajero ahí. fue famoso. Juan David, Sí, se sí. nos va agotando el tiempo. Sí, señor. Las personas que están interesadas en hacer cine, en estudiar cine, que de pronto lo quieran contactar a usted por la experiencia, para aprender a hacer guiones, para aprender actuación, usted en este momento tiene la capacidad de capacitar, Sí, claro, en este momento yo... tanto en guión como en actuación. Sí, en este momento yo podría realmente, pues de hecho lo he venido haciendo ya ¿Cuál es su durante hace número mucho para que rato. aparezca aquí en pantalla? Claro, bueno, mi número es 310-436-0648. Nombre completo. Juan David Romero Pacheco, me consiguen en Facebook como Juan David Romero y en Instagram como Juan David Romer 0. Es decir, Romero, pero en vez de la O al final es un 0. Juan David, la última pregunta, pero muy breve. Sí, señor. ¿Cuántas personas participan? Por ejemplo, yo estuve acompañándolos a ustedes en un guión que se grabó aquí entre Laureles y La Castellana, un cortometraje, perdón. Estuve con ustedes, los actores, usted dirigió, pero viendo, pues, detrás de cámaras. ¿Cuántos actores se requieren, por ejemplo, para hacer una película? Más o menos, lo mínimo. No sé, es que es muy relativo. Depende de tu idea. Del proyecto. Sí, tú puedes hacer una película con un solo actor. Bueno, y vamos a mostrarles a los televidentes, por ejemplo, a decirles muy brevemente qué es una claqueta. Bueno, la claqueta es este instrumento que conocen ustedes que genera un ruido, un sonido antes de empezar a grabar. Marca. Exacto, ¿qué ocurre? Esa claqueta sirve para marcar, para llevar las secuencias de la película, para saber en qué escena vamos, qué toma se va a tomar, en qué plano, y cuando suena en la claqueta que hace el traque, eso lo que ocurre Lleva es que un nos número. ayuda a sincronizar la imagen con el Y el sonido, audio. porque generalmente cuando tú grabas, el sonido va por un lado y la imagen va por el Lo otro. mismo que estamos haciendo, que voy a hacer en esta parte en postproducción de este programa. Sincronizar el audio de las dos cámaras. Juan David Romero Pacheco, para nosotros ha sido muy grato tenerlo en este, es el primer invitado de este año 2021, con todo y pandemia. Yo le agradezco que me hubiese aceptado la invitación, el recibimiento de ustedes cuando estuve viendo la parte del cortometraje que se grabó aquí en el sector. A John Jairo un saludo muy especial. Claro. Juan, muchas gracias. No, bueno, muchísimas gracias a ti, Hernán, por la invitación. La verdad ha sido un placer, me he sentido pues como en casa. Gracias. Muchas gracias por este momento tan ameno, por abrir este espacio y por invitar a la gente a que viren sus ojos al arte, a la creación. Que lo a apoyemos, sí, a las empresas. Sí, también apoyemos el arte, apoyemos a las personas que quieren ejecutar nuevas ideas. Y bueno, para finalizar les quiero
en recomendar que estén pendientes de el cortometraje que habla Hernán en este momento, se llama Teoría de un acontecimiento. En el que los acompañé, pero para verlos nomás. Sí, pues exactamente, aquí nos recibiste muy bien en ese momento también. Claro, gracias. Y bueno, quiero que este año vayan por todos sus sueños, no se detengan, y muchas gracias, Hernán, por la invitación. A usted por su asistencia, por su cumplimiento y por contarle al país qué es el cine. Bueno, amigos televidentes, de este momento hemos llegado al final de este espacio Huellas a través del canal CNC Medellín. Queremos agradecer a Juan David Romero Pacheco, guionista, ha sido director de película, inclusive un cortometraje recientemente grabado aquí en Medellín, y también él enseña en el campo de la actuación, es egresado de EPA, egresado de la Universidad de Antioquia. Juan. Codito. Desde Bueno. la ciudad de Medellín, en la República de Colombia, con nuestro invitado Juan David Romero Pacheco, Hernán Cárdenas Correa, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas, les dice: termínenla de pasar muy bien, con permiso, nosotros nos retiramos.